Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Los estudiantes comprometidos. Esperemos un ratito para que por favor podamos. Vemos un poquito más de Buenas información. noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Un minuto más y empezamos clases, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Esperamos unos minutitos más, se conectan todos y empezamos clases, ¿ya? Buenas noches, dicen. Buenas noches a todos los Señor, compañeros. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, señor José, un gusto. El elemento, las pruebas del todo. ¿Dónde están las pruebas? No hay. No hay. En un minuto empezamos clases, ya, por favor, muchas gracias. Listos, ¿ya? Buenas noches con todos, bienvenidos estudiantes, como siempre, un gusto estar con ustedes por parte de la institución EduTech. Siempre es un honor que ustedes se conecten, que formen parte de la institución. Y por mi parte, como profesional y docente, también es un gusto siempre brindar la información pertinente a ustedes, ¿sí? Por favor, su micrófono, ¿ya? Siempre y cuando ingresen sus microfonitos, apagarlos, ¿ya? Para no perder el hilito de la clase, ¿ya? Señora Ana, para que apague su microfonito, ¿ya? Por favor, porque no le puedo apagar yo. Ya, muchas gracias, muy amable. Entonces, bienvenidos nuevamente al Instituto EduTech, ¿sí? Bueno, estamos conectados algunos. Bien, felicitaciones a todos por conectarse. Yo sé que es día jueves, bueno, ya falta un día para que se acabe la semana, pero bueno, ya es de noche, yo sé que estamos un poquito cansados, pero a la final todo esto tiene su recompensa, ¿no? Su recompensa de, de tener, ¿sí? De tener un futuro comprometedor, un futuro adecuado. Yo sé que es un poquito cansado estar
conectados hasta tantas horas de la noche, pero siempre su esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? ¿Que me ayuda, por favor, en qué tema nos quedamos la última clase de la materia de lenguaje? ¿Alguien que me ayude? Doctor, nos quedamos, dice, por clases sociales, lo último que nos dictó acá, debemos canalizarlo, las quejas, porque no todos no nos concierne este asunto. Ha quedado lo último, ¿no? Como cuarta pregunta que nos ha dado. 1, 2, 3 y 4 preguntas. Digo, Ya, entonces, estuvimos viendo lenguaje, ¿no? El tipo de vocabulario de acorde a su clase social, ¿verdad? sí. Ya, no, ya. Bueno, lo que estábamos viendo en la última clase, recuerdan sobre las situaciones de que dentro de una misma ciudad, pusimos como ejemplo Quito, en el norte se hablaba de una manera, en el sur se hablaba de otra manera, las clases sociales también, por ejemplo, Manabí, tal vez las personas que viven dentro de un recinto a las personas que viven en la ciudad. Entonces, no solamente el acento convive con la persona que tal vez vive en un determinado territorio, sino también la persona que vive dentro dentro de un mismo hábitat, dentro de un mismo barrio o dentro de un mismo sector. Por eso lo que yo les explicaba la anterior semana, la sectorización acorde al acento también, ¿no? La migración también tiene mucho que ver, ¿sí? La migración tiene mucho que ver. Recuerda que les decía yo y les explicaba sobre la migración, no solamente de un país a otro, sino también dentro de una ciudad a otra. Entonces, todo eso tiene que ver con el acento. ¿Sí? Si se acuerdan que hablábamos también de la acentuación de expresiones, como habla serio, que fue mi pana, que dice mi brother, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Guambra, Shuncho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, hablábamos sobre esas situaciones también, que también tiene mucho, mucho, mucho que ver el tema o el hábitat que está la persona, ¿no es cierto? Entonces, eso también convive en la forma de expresión del lenguaje, ¿sí? Pero no es que está regulado o está normado, ¿sí? La forma de expresión de esa manera, ¿no? No vamos a buscar en el diccionario qué significa mi pana, no va a encontrar en el diccionario pana, ¿verdad? No va a encontrar en el diccionario besa, guambra, carishina. Tampoco va a encontrar en el diccionario ese tipo de lenguajes, ¿verdad? O quina, o sota, ¿no es cierto? Los que son de Guayaquil, la quina, la sota, ¿qué más? Bueno, son vocabularios y palabritas, ¿no? Que no va a encontrar en el diccionario, pero sí van a encontrar en el argot diario de la gente, ¿no? Dígame, señor Franklin, levantó su manito. Nos quedamos en nivel culto, lenguaje de nivel culto. Eso nos dictó nivel culto. Correcto, del lenguaje de nivel culto, ¿cierto? Les dicté el lenguaje de nivel culto, ¿cierto? Es lo que estábamos explicando. Muchas gracias, señor Franklin. El lenguaje del nivel culto, ¿se acuerda que les decía también sobre el tema de la clase social estudiada, se podría decir entre comillas, ¿no? La persona que tal vez tiene un vocabulario más extenso, que ha estudiado, que tal vez es profesional y tiene una forma diferente de hablar, ¿sí? De una forma totalmente distinta, tal vez con palabras ya científicas de la materia, de la carrera, ¿sí? Tal vez de lo que he estudiado, tal vez tiene un poquito más de conocimiento, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente, no vamos a ponernos a conversar con una persona que sabe medicina o es médico y nosotros no sabemos nada de medicina y tal vez pequemos de ingenuidad, ¿verdad? O hasta pequemos de ignorancia, ¿verdad? Entonces, miren, el nivel de una persona culta, bueno, se lo dice, ¿no? La lingüística culta es de personas, no es que él es culto, ¿no? Porque habla, qué bestia, pero como la época de los burgueses ingleses, ¿no? Que hablaban, pero con el dedito así, tomaban el té con el dedito alzado, si no, no era burguesía, ¿verdad? No, más bien hablamos del lenguaje o la lingüística culta de la persona que tiene un conocimiento de su materia profesional o lectora diferente,
¿sí? Por ejemplo, un filósofo, una persona que lee bastante, tiene otro tipo de vocabulario, otro tipo de significado, ¿sí? A una persona que tal vez no lee o no le gusta leer o no tiene ese conocimiento es totalmente diferente, ¿no? Entonces, hasta la forma de expresión, ¿sí? Hasta la forma de expresión es diferente. ¿Y por qué creen ustedes que la forma de expresión de una persona culta se podría que es diferente? Señor Carlos, dígame, señor Carlitos, levantó la mano. Mm, Quizás una persona más culta sea porque estudió ciertos parámetros. Pues si un doctor tiene una cierta manera de expresarse, o como una persona puede decir que no tuvo los recursos, no se estudió, tiene otro tipo de vocabulario, tal vez no hablan correctamente o hablan esporádicamente hasta con malas palabras, con insultos. Correcto, muy bien, Carlitos, muy bien, gracias por su observación. Lo que dice Carlitos es razonable, ¿no es cierto? El tema del vocabulario es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una persona que habla también tiene otro roce social, ¿sí? Y no es que el roce social puede llevar a la discriminación, ojo, no, nada por el estilo, ¿no? Pero sí comenzamos a generar otro tipo de vocabulario. Y ese vocabulario te enseña y te corrige. Por ejemplo, si uno pasa, a ver, pongámosle un ejemplo, ¿ya? Si se han dado cuenta que los que juegan fútbol, o sea, los peloteros, los deportistas, ¿no? O sea, no digo los que juegan en la canchita ni en el barrio, no, sino los deportistas, tienen una forma bastante peculiar de hablar, ¿sí? Todos hablan como que, sí, bueno, me fue bien el partido, yo sé que fue una garra y nos fue bien y espero que sigamos haciendo las cosas bien y que nuestro profe nos diga qué hacer y vamos a jugar bien, ¿no es cierto? O sea, tienen una forma de expresión y todos tienen una forma de expresión de esa manera. Y no significa que ellos sean incultos o no tengan un sentido bueno de hablar o menospreciables, no, para nada, sino que es el entorno, el entorno que nos lleva a ese lenguaje de acentuación, un tipo de expresión, ¿sí? Un tipo de expresión lingüística, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lleva el lenguaje, por ejemplo, culto, el lenguaje inculto, el lenguaje de sociedad, ¿sí? El lenguaje profesional, lo que también hablábamos. Entonces, no es que, bueno, echemos una discriminación porque habla de esa manera, ¿no? No, no, para nada, ¿no? Sino más bien buscar las situaciones de que, a ver, ayuda, o sea, si esto eh, me lleva a encontrar un conocimiento pleno de cualquier tipo de circunstancias del lenguaje, sea ecuatoriano o sea del mundo, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. ¿Qué más ustedes eh, como acentuación, ustedes pueden ver la diferencia, por ejemplo, en su barrio? Levánteme el abanico. Jessica Zambrano, levantó la manito. Bueno, sí, por ¿Cómo ejemplo, está? en lo que es en mi barrio, yo vivo en un barrio urbano ¿Ya? y no todos tienen el mismo la lingüística, o sea, a veces cuando llego hasta para ir a comprar a la tienda, yo siempre he trabajado con gente, con ingenieros y digo que me expreso un poquito más educada y decir, sabes que deme una libra de arroz para mí es sencillo, pero otra, sabes que dame ¿cómo lo dice un vecino? Dame el que llena. Y yo ni siquiera sabía que era eso, pero yo recién tengo un poco tiempo viviendo aquí. Y el arroz, Claro, correcto, sí, imagínense, nos o sea, es damos diferente. cuenta. Claro, si ve, Jessica, la señora Jessica es verdad lo que dice, ¿no? O sea, dame lo que llena la panza, o sea, ¿no es cierto? Entonces uno se queda así como que, ¿qué es eso? ¿Qué llena la panza? Cachitos. ¿Cierto? Entonces, es el tipo de lenguaje que nosotros tal vez nos acostumbramos a tener un conocimiento y tal vez lo vemos como diferente, ¿no? Lo vemos como distinto al lenguaje que nosotros tal vez tengamos como expresión. Sí, pero tampoco, no podemos tampoco discriminar y decir, bueno, él habla de una manera diferente y yo hablo de una manera, y mejor yo no me llevo con él. Sí, hay que acostumbrarnos a, porque el Ecuador, sí, sabemos que es cultural en todo sentido de la palabra.
Estamos hablando de que estamos en Quito, ¿sí? Y 4 horas ya estamos en Esmeraldas, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, la migración, no nos olvidemos que de Quito, bueno, o Ibarra, ¿sí? Ibarra es a 2 pasos de Chota, y miren, la expresión es totalmente diferente. ¿Cierto? Dicen, ala. Correcto. También podemos ver, por ejemplo, Cuenca, ¿no? Cuenca también tenemos un tipo de acento totalmente diferente. Entonces, si nos damos cuenta cómo la acentuación va cambiando, va generando, vuelvo y repito, no un hecho discriminatorio, sino más bien va cambiando por su acentuación, por su cultura, por la parte de ubicación de cada ciudad, de cada pueblo, ¿no? También, ¿sí? Entonces, miren cómo se cambia, cómo somos nosotros cambia las situaciones, y lo que genera este tipo de cambio hace que también nosotros tengamos un tipo de dialecto totalmente diferente, ¿cierto? Vamos a poner como título, lingüística social, lingüística social, lingüística social. Ya, ponemos lo siguiente. La lingüística social se puede considerar, la lingüística social se puede considerar en el tipo, la lingüística social se puede considerar en el tipo de ubicación geográfica de donde nosotros vivamos, que se puede dividir en los siguientes. Nivel estándar, 2 puntos. Nivel estándar, 2 puntos. Nivel estándar, 2 puntos. Nivel estándar, 2 puntos. Este nivel se caracteriza por la utilización correcta de la lengua. Este nivel se caracteriza por la utilización correcta de la lengua, coma, pero sin llegar
pero sin llegar, al nivel de exigencia del culto, pero sin llegar al nivel de exigencia del culto. Repito, este nivel se caracteriza por la utilización correcta de la lengua, coma, pero sin llegar al nivel de exigencia del culto. Punto aparte. La información, ejemplo, ¿no? Ponemos punto aparte, ejemplo. La información proporcionada por la prensa fue verídica. La información proporcionada por la prensa fue verídica. Punto final. Ponemos siguiente. Nivel vulgar. Nivel vulgar. Nivel vulgar. Nivel vulgar. Ponemos lo siguiente. El nivel es vulgar. El nivel es vulgar. El nivel es vulgar. El nivel es vulgar. Nivel es vulgar cuando el hablante transgrede, cuando el hablante transgrede, cuando el hablante transgrede, cuando el hablante transgrede, cuando el hablante transgrede el código constantemente, el código constantemente, el código constantemente, coma, utiliza el vulgarismo, coma, utiliza el vulgarismo, coma, utiliza el vulgarismo, repito, el nivel es vulgar cuando el hablante transgrede el código constantemente, coma, utiliza vulgarismos, coma, oraciones cortas, y un vocabulario pobre. Y un vocabulario pobre.
y un vocabulario pobre. Punto. Final. Siguiente. Por nivel educativo. 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 Dos puntos. La educación que ha recibido el hablante, la educación que ha recibido el hablante, la educación que ha recibido el hablante también marca su forma, también marca su forma, también marca su forma repito, la educación que ha recibido el hablante también marca su forma de hablar. Dos puntos, ejemplo. No sé si han escuchado esta frase, ¿no? Anoten ya, ejemplo. Voy con mis amiguis a dar una vuelta. No amiguis, ¿no? Sino amiguis. ¿Cierto? ¿Cierto? Voy con mis amiguis a dar una vuelta. Punto. Aparte. Vamos a ver unos videitos que les tengo aquí y quiero que me ayuden, ¿sí? Levantando la manito. Son acentuaciones, ¿sí? Son acentuaciones que son pero extranjeras, ¿sí? Son de otras naciones, ¿ya? Vamos a escucharlas y me levanta la manito para yo darles la palabra, ¿ya? Me dices, es de esto, es del otro, ¿de dónde es? ¿De qué país es? ¿Ya? Me lo dice, ¿ya? Espérame un segundo. Les paso la información. Bueno, recién veo el mensajito que mandó Jorge, el rector del colegio, dice, agradecemos a quienes han activado sus cámaras, tendrán puntos extras en conducta, ¿no? Entonces, todos los que prendan su camarita y se les vea en el rostro tendrán puntos extras en conducta. Los que no prendan su camarita no tendrán puntos extras. Yo sé que están con pijama y todo, y que tal vez la pijama es de peluchito, la pijama es de conejitos, pero no importa. Prendan nomás la camarita, no pasa nada. ¿Sí? O tal vez estamos semidesnudos, no importa, prendan nomás la cámara. Nosotros hemos visto cualquier tipo de cosas, ¿no es cierto? No prendan las camaritas, ¿ya? Para que tengan esos puntitos extras. A ver, les voy a hacer ver este videito y me dicen de dónde es, ¿ya? El acento, escucharán. ¿Puedes identificar los diferentes acentos hispanos? El español es el idioma oficial de 21 países. México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, España, Guinea Ecuatorial. Hay más de 577 millones de personas que lo hablan, o sea, el 7.8% de la población, siendo el segundo idioma más hablado, después del chino mandarín.
La mayor parte de estos hispanoparlantes se encuentran en Latinoamérica y España. Pero hoy no vamos a tratar sobre el idioma español, sino sobre un tema mucho más complejo: los acentos y dialectos de cada país. Según estudios, solo toma 30 milisegundos para que el cerebro reconozca un acento diferente. ¿Crees que será así? ¿Te parece si jugamos? Escucha con cuidado. No, chama, eso fue porque, no escuchaste, dijeron por ahí que había problemas en la curva y por eso se habían atrasado todos los buses de Cedros de Villa. Mija, Sino sobre un tema A ver, Venezuela. España. a ver, me levanta la manito. Ya no hable porque me levanta la manito. A ver, Hace la mano hace qué horas. a ver, a ver. Venezolano. A ver, Venezolano. venezolano, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué? A ver, ¿por qué me dicen que es venezolano? A ver, porque han de decir, yo vacilé con una venezolana, de decir Carlitos, ¿no es cierto? Porque en Venezuela se dice chamo. Por el chamo y el acento. Ya, el chamo y el acento. Ya, listo, muy bien, ya. Ya, muy bien. A ver, escuchen el otro, ya. Escuchemos el otro. Pero hoy no vamos a tratar sobre el idioma Escuchemos el español, otro. sino sobre un tema mucho más complejo: los acentos y dialectos de cada país. Según... ¿Pudiste identificar el acento? Sí, es el acento venezolano. Bueno, hoy vamos a hacer un tour en bicicleta. Yo creo que el clima está súper bueno apenas para andar en bicicleta. Y vamos a recorrer muchos puntos de la ciudad que son muy característicos. Yo les di la palabrita, y que han ¿no? No me cambiado dirán, yo les di la y palabra. renovado esta ciudad para bien. ¿Identificaste? A ver, señor Israel Mariño, ¿qué acento es? Colombiano doctor. Eso, colombiano, ¿cierto? ¿Por qué identificó que es colombiano, señor Israel? El dialecto que tienen ellos de como ponerle el pues. Eso, ¿cierto? El pues, a ver, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, felicitaciones. A ver, vamos del otro, ¿ya? ¿El acento? Sí, es el acento colombiano. Somos una economía extremadamente abierta y eso tiene mucha gracia mientras el comercio internacional está funcionando bien, pero también quiere decir que también dependemos más del resto del mundo, estamos más integrados al resto del mundo. Entonces, consecuencia, cuando el shock es un shock global, estamos más afectados. Singapur, ya lo mencioné, es una gran economía, una de las grandes economías del mundo y está siendo afectado aún más que nosotros porque son aún más centrales para el comercio internacional. ¿Qué dice? ¿Ya quién? Carlitos Márquez, Carlos Márquez, ¿quién? Argentino. No, se jaló, no. A ver, ¿quién? Vamos a Santiago Albán, ¿quién? Chileno. Sí, chileno, correcto. Los chilenos, ¿por qué los chilenos, a ver, Santiago Albán? Que mezclan, por ejemplo, le tienen así como el serrano, le sientan la R al último. Ve, ya nos dijo que los serranos hablamos con la R de carro, como usted, licenciado, a decir, como usted, que habla con la R, ¿no es cierto? Claro, sí, los chilenos tienen el último cantadito de la R, sí, y también hablan como arrastrado, ¿no? Como arrastrado, así, ¿no es cierto? ¿Ya? Como dos serranos a la vez, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver, ya, la siguiente. ¿Está fácil o difícil? Si lo adivinaste, muy bien, porque es mi vecino de Chile, país que tiene un español muy característico. ¿Alguna vez viste un partido de fútbol con un equipo coreano? O si te gusta el K-pop, ¿notaste que los apellidos de tus idols se repiten? Eso es porque 1 de cada 5 coreanos se apellidan Kim. Los apellidos de la mitad de los coreanos es Kim, Lee, Park, Choi, y solamente con esos 4 apellidos es la mitad de toda la población coreana. ¿Identificaste el acento? Sí. A ver, ¿quién? Vamos a Johnny Alejandro. Johnny Alejandro. Argentino.
Ya, ¿por qué? A ver, Argentino, argentino. correcto. ¿Y por qué Johnny Alejandro Argentina? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque habla justamente con vos. Eso, correcto. Hablan con la Shero, ¿cierto? Y como Messi, ¿no es cierto? Como Messi cuando en el Mundial que decía, ¿qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? ¿No es cierto? ¿Ah? Correcto, dice ¿qué te cree, boludo? ¿No es cierto? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es que, ¿por qué ese cantadito medio acentuadito al final? Es porque tuvo bastante migración italiana en Argentina, ¿no es cierto? Entonces ellos hablan, si ustedes escuchan los italianos, es como un italiano, pero en español, ¿sí? Porque tienen esa migración bastante acentuada, ¿no? Vamos al siguiente. El acento argentino, y según expertos es el español más fácil de reconocer, puesto que tienen una pronunciación muy marcada. De guisado así de tinga, chicharrón prensado, de cebrada, rajas de chile poblano, chorizo con papas con queso. Bueno, así hay un buen. Apuesto que reconoce. Ya, a ver, ¿quién? Me levanta la manito. Viviana Arboleda, ¿quién? Viviana Arboleda. Mexicano, profesor, no. ¿De quién? Mexicano, profe. Mexicano, profesor. Muy bien, señora Viviana. Mexicano. ¿Y por qué mexicano? Por la forma de cómo hablan. ¿Cómo hablan los mexicanos? A ver, remédiale un poquito a los mexicanos cómo hablan. ¿Cómo hablan los mexicanos, Viviana? A ver, no tenga vergüenza, tranquila, remédiale nomás, no pasa nada. No, a ver, ¿cómo hablan los mexicanos, cierto? Órale, güey, ¿no es cierto? Órale, güey. No manches, güey. No manches, güey, ¿no es cierto? Ya, si nos damos cuenta, ya, listo, vamos a la siguiente. Consiste rápidamente este acento. Sí, es de México, un país al que muero por ir. No manches. La casa de la abuela tenía un jardín precioso y estaba situada justo al lado de un pequeño río que daba frescura al ambiente veraniego. Enfrente había un campo con hierba de más de 1 metro de altura, propia de los lugares donde suele llover mucho. Emma y yo pasábamos tardes enteras escondidas allí. ¿Cómo te fue con el... A ver, ¿quién? Me levanta la manito. ¿Quién? Vamos. A ver, Jessica Zambrano, dígame. Español. No, España. España, correcto, la madre patria. España. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué Jessica reconoció ese acento? Porque tengo bastante familia allá y ellos hablan así como con la S y la H, algo así. Ah, ya, vea, si ve, ya tenemos ahí, podemos ir a España. Jessica nos invita a los familiares para irnos a España. Claro, correcto, tienen esa acentuación con la Z, ¿no? Con la Z, ¿cierto? Nos hablan bastante con la Z al final, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. acento? Sí, es el español, o digamos el castellano de España. A mi día típico, generalmente me levanto a las 6 de la mañana, vivo con mi familia, desayuno con ellos, me cambio, me arreglo, voy a la universidad, tengo curso en la mañana hasta las 8:30, de ahí tengo generalmente todo el día libre, y de ahí hasta las horas de las 6:45 de la tarde en adelante tengo también clases hasta las 10 de la noche. ¿Pudiste identificar el acento? ¿Quién? El acento es ecuatoriano. ¿Quién? A ver. ¿Quién es? De aquí. Claro, ecuatoriano, ¿no es cierto? Ecuatoriano. A ver, y si es